Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecta. ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí en un programa más de este podcast llamado Caminando en la Verdad. Y bueno, hoy estaremos nuevamente con los dos hermanos, hermano Efraín y hermano Sergio, quienes nos van a estar hablando. Vamos a estar también respondiendo, ¿no?, una duda que se presentó aquí en la Iglesia Bautista de Cotacota, y recordarles que este podcast está siendo realizado en la Iglesia Bautista de Cotacota, así que si tú quieres ser parte también del programa, te invitamos a que puedas venir a la iglesia. Estamos ubicados en la calle 33 de Cotacota. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, hermano Sergio. Buenos días, hermana Rosemary. Qué gusto tenerlo. Un programa más al hermano Sergio, que ya está poco a poco siendo de gran importancia, no solo en la iglesia, sino también en el programa, porque nos está sacando de dudas, ¿no? Y como decía la hermana Rosemary, ha surgido esta vez ya una pregunta en la iglesia. Igual a los hermanos ya les hemos ido mostrando parte del proyecto. Y pues bueno, también han surgido, como decíamos, ¿no?, dudas, preguntas que surgen entre los mismos hermanos. Y justo una pregunta que nos ha dejado pensativos, ¿no?, en la semana, hermano. Igual decíamos, le preguntaremos esto al hermano, que entre todas las preguntas que ha habido, esta creo que ha sido una pregunta muy, muy bonita, interesante para hablar el día de hoy. Hermana Rosemary, ¿lo quieres hacer la pregunta? Así es, la pregunta de este podcast es: ¿qué es el arrepentimiento y por qué es importante? Entonces, este tema vamos a estar tocando hoy en tu podcast número 3. Y si tú no escuchaste el 1 y el 2, pues te invitamos a que lo hagas. Así también para tener un hilo conductor de todos estos programas que estamos realizando desde tu Iglesia Bautista de Cotacota. Y bueno, hermana, empecemos. Sí, muy bien. Realmente esta pregunta me ha costado realmente acordarme y poder estudiarlo pues de una manera. Hay que entender que hay algo que necesitas hacer antes del arrepentimiento y tienes que hacerlo de alguna manera. Y primero hay que entender de que nosotros tenemos un peso que nos está haciendo cansar, que no nos deja crecer, nos hace algo inestables y vulnerables a las tragedias espirituales, ¿no?, de alguna manera, que es esa cosa que nos está pesando bastante. Quiero hablarles del pecado, ¿no? Siempre antes hay que hablar de algo que está generando un problema a la cuestión por lo que no nos podemos arrepentir o no podemos confesar nuestros pecados. De alguna manera el pecado siempre nos debilita y nos carga de culpa, de vergüenza. Pero al entender que hay cargas que hay que entender que hay cargas que podemos llevar, que Dios nos ha permitido que podamos llevar, que Dios nos da la fortaleza para poder enfrentar las dificultades, los problemas, las angustias, y nos da la fortaleza por medio de su palabra, nos da y nos muestra, y cada día nos fortalece más. Pero sí, hay algo que nosotros no podemos llevar, y ese es el pecado. Por nuestro pecado nosotros no podemos llevar ese peso, pues se nos hace difícil, y es la razón por la que nos alejamos y perdemos de vista el camino que teníamos que seguir, que es en Cristo Jesús. De alguna manera Dios nos promete de que cuando nosotros nos fortalecemos en Él, buscamos en Él, no nos dejará caer y va a permitir muchos problemas en nuestra vida de lo que podemos soportar. Entonces Él no es malo, sino Él siempre nos da la oportunidad y la fuerza para crecer. De alguna manera, las cargas que nos estamos cargando nos van a agobiar y nos impiden navegar por los mares de una vida a salvo, de una vida tranquila, de una vida al lado de Dios. Y se vuelve cada vez más molesto, más problemático cuando uno tiene aún el pecado, ese peso en su corazón que no lo puede sacar, pues no ve a Dios como algo importante muchas veces. Entonces, pero necesita él hacer un par de cosas para poder llegar a un arrepentimiento verdadero. Pues si nosotros seguimos cargando de este pecado, que no sé cuál será, que tengamos un pecado que está en nuestro corazón, que no podemos sacarlo, que es difícil y cada vez es más grande y cada vez no lo podemos sacar. La razón por qué también a veces nos alejamos de Dios, porque decimos, no, Dios no me está cuidando, Dios no me está ayudando, tanto que oro, no hay nada de resultados. Es que necesitamos arreglar nuestra vida, pero hoy lo vamos a ver con los pasos que tenemos. Ahora, estaremos realmente propensos a volcarnos
y a fracasar en varios hábitos de nuestra vida. Y es lo que produce el pecado. Fracasos en la vida del creyente, fracasos en la vida de una persona que sí, te alejan de Dios. Y es fundamental que nosotros desarrollemos ese hábito de poder despojarnos. ¿Qué significa despojar? Quitar, sacar, botar. Pero ¿qué cosa? El pecado que llevamos en nuestro corazón, ese pecado que no nos hace crecer y está en nuestro corazón pegado como una sanguijuela, como chupa sangre la sanguijuela, el pecado, pero está bien pegado a tu corazón, a tu vida, a tu nuevo hombre, y no lo dejas salir. Y bueno, vamos a ver un versículo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, si podrías buscar o leer Efesios 4. Así es, hermanos, así que los invitamos a que puedan agarrar lo que es un papel, un lápiz, para que ustedes también tengan muy presentes estos versículos que se van a estar mencionando en nuestro podcast de hoy y también en los que estamos viniendo haciendo. Vamos a ir dándoles lo que son textos bíblicos para que ustedes se lo lleven en su corazón y también lo tengan ahí anotado en una hojita para cuando necesiten recordar. Sí, y bueno, antes de poder leer, realmente cuando uno también despoja su pecado, también tiene que despojar la culpa y la vergüenza. Y así solo podremos entender más la palabra de Dios para poder llegar a ser fuertes y poder avanzar en este camino espiritual, en este camino correcto delante de Dios. Necesitamos entonces quitarnos todo ese peso para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y hermano? Ahí el hermano nos está diciendo en Efesios 4, del 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra gente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oye, es muy bonito lo que dice este versículo, y es verdad, pues todo creyente debe de despojarse de su pasada manera de vivir. ¿Y cómo es eso? En pecado, en maldades, en hacer lo incorrecto. Es quitando, alejándote. Y dice, despojaos del viejo hombre. Es como quítalo, desecha ese viejo hombre que tenías antes, que solo se llenaba de deseos, de avaricias y no pensaba en las cosas de Dios. Quítalo, deséchalo, porque no te va a dejar crecer. Y dice todavía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso sucede cuando tú crees en Cristo Jesús, ya tu forma de pensar cambia. Y yo me imagino que todos cuando aceptaron a Cristo Jesús ya no tenían pensamientos de asesinarse, ¿no? Pero sí tenían pensamientos ahora mejores. Ya pensaban en arreglar su vida, ya pensaban en venir más a la iglesia. Y su mente cambia. Y no solamente, también su vida. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y es así, nosotros tenemos que vestirnos ahora como el Hijo de Dios, ¿no? Ya ahora somos hijos de Dios y necesitamos vestirnos de manera correcta ahora sí. No hablo así como camisa, ¿no? Pero sí, espiritualmente, cambia tu manera de vivir y hazlo nueva. Comienza a hacer las cosas bien. Ya deja tu pecado y despójalo. Entonces es común que las personas, sí, realmente desean vivir como quieren, en libertades, sin restricciones, sin que nadie les diga nada, sin juicios de los demás. Sí, verdaderamente así habíamos estado al principio. Me imagino que queríamos vivir como queremos, como locos, y de alguna manera nos estuvo trayendo toda esa manera de pensar, vivir como locos, como queremos, muchos males en nuestra vida. Otros hasta enfermedades han logrado obtener porque quisieron vivir como querían. Y mientras ellos piensan de que no hacen daño a alguien, ellos pueden decidir cuáles son las cosas que son aceptables o no, si son correctas o no. O sea, yo soy mi dueño de mi propia vida y nadie viene a gobernarme. Y de igual manera, nosotros como creyentes pensamos que tenemos toda la autoridad nosotros para poder hacer las cosas como queremos, y no es así. Necesitamos de alguien que pueda conducirnos de una manera correcta, y solamente Dios puede conducirnos. Y es muy bonito que Dios siempre está pendiente de nosotros. Esta mentalidad moderna hace fracasar a muchos jóvenes, a muchos adultos, y ya están empezando con los niños. Y es interesante que sí, está
haciendo que el mundo se vuelva a retorcer mucho más, y de alguna manera eso no está haciendo crecer el reino de los cielos, porque nosotros tampoco estamos haciendo algo por ello. Esta mentalidad realmente tiende a reducir el concepto de pecado a solo herir a los sentimientos de los demás o etiquetar con comportamientos como pecaminosos. O sea, realmente esta mentalidad no lo ven como algo malo, el pecado, lo ven como algo, como un juego, y como algo que solo es pagar una multa y ya, es como excusarte, o sea, no es nada importante para ellos, solamente es una simple palabra. No lo ven como algo que de verdad lo sientan, y como creyentes nosotros tenemos que sentir realmente que el pecado es lo peor, que te está alejando de Dios, que rompe la relación que deberías de tener con Dios. El pecado se refleja en cualquier pensamiento, actitud o sentimiento que vaya en contra de la ley de Dios, que vaya en contra de la voluntad de Dios, que vaya en contra de los principios de Dios. Y ese es el pecado, que siempre va en contra de lo que Dios manda. No solo las acciones externas, sino también las intenciones y motivaciones del corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice que el corazón manda la boca, y así empieza. O sea, de alguna manera el corazón está lleno de pecado, y todo lo que el corazón a veces manda te va a llevar al fracaso. Es por eso que muchos dicen, no sigas a tu corazón, sigue la palabra de Dios, pues tu corazón te va a engañar al igual que la mente. Por eso nunca, cuando escuches a una persona que te diga sigue a tu corazón y estás enamorado por alguien, no lo vas a hacer. Vas a terminar mal, porque después él te está traicionando, te está lastimando, y de alguna manera u otra tú no sigas a tu corazón, sino la palabra de Dios. Entonces, reconocer que el pecado es más que solo una cuestión de opinión o pensamiento humana. O sea, nosotros tenemos que entender que no es un pensamiento humano, no es lo que nosotros pensamos y ya, sino es una transgresión en contra de la voluntad de Dios y los principios de Dios. Es que estamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando uno tiene pecado y no cambia su manera de vivir, es porque está aún en contra de Dios, de sus principios, de su voluntad, de su palabra. Bueno, espero que no sigamos de esa manera viviendo, pero tenemos que dejarlo. Por eso dice, deja el viejo hombre y comienza con el nuevo. Ya deja de estar en contra de Dios, ahora a favor de Dios en todo lo que Él manda. Es interesante que el pecado llega a pesar, pero como un muro, bueno, no un muro, una piedra grande en la espalda, que no puedes ni levantarte, y empieza ya a molestar, y empieza a tener como fracturas en tu vida, y en que cada vez te ciegas y no ves las bendiciones de Dios y el poder de Dios, y cómo Dios te está esperando, te está llamando. Hey, hijo, ven, estoy aquí, deja ese peso, deja ese peso en mí, y vas a estar bien. Y de alguna manera ese peso también te llega a cansar, porque los pasos que antes dabas con fuerza, con velocidad, cargando el pecado, ahora ya son más lentos. Ya empezó el pecado a crecer, a engrandecerse y a ser más pesado. Pero es muy bonito que el Señor te invita y te dice, despójate, quita ese hombre, ese viejo hombre, quita esas cargas, quita ese peso y ven a mí. Regresa a casa, te estoy esperando. Al igual que el hijo pródigo, su papá, el padre, estaba esperándolo. Igual manera Dios, Él te está esperando, y cuando te encuentra, Él te va a cuidar, te va a proteger, y lo hizo con su hijo. Y de alguna manera nosotros hay que entender de que Dios no es malo, Él es misericordioso, pero sí es justo, y no aguanta el pecado. Él es santo y detesta el pecado. El Señor nos está esperando a que regresemos con Él, con fe, y no te olvides esta palabra, y arrepentimiento, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La culpa, el pecado, la vergüenza se constituyen como un peso que no podemos soportar, y ese peso que no podemos soportar necesitamos darle a alguien que sí lo puede hacer, y ya lo hizo, y fue Jesucristo que tomó tu pecado, y debemos de darle a Él nuestros pesos del pecado, nuestro peso del pecado, para poder ser libres de esta carga. Pero necesitamos recibir el perdón de Dios, de Cristo, que Él nos otorga,
para poder lidiar con el pecado y así poder librarnos de esta carga. Entonces es fundamental y es importante de que tú creas en Cristo Jesús y dejes las cargas que tienes en Él. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo realmente me quito esa carga? Es una pregunta que muchos nos hacemos, pero es muy fácil, pues en Salmos 55 lo muestra. Salmos 55, para los que nos están siguiendo también con la palabra de Dios, pueden buscarlo en sus Biblias. Y bueno, para dudas, para alguno que está diciendo, pero en mi Biblia no dice lo mismo, ¿qué versión estamos utilizando, hermano? La Reina Valera de 1960. Exacto, así que estamos usando esa versión y estamos comparándolo también con lo que es la palabra de Dios. Es así, y justamente acá en Salmos 55:22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y eso es verdad. ¿Cómo yo hago para quitarme las cargas? Dejárselas a Dios. Realmente. Exacto. Puede que para muchos sea difícil porque aún no tiene la confianza suficiente, pero debes de tener esa confianza suficiente de poder decirle: Señor, cárgalo. Yo no puedo hacerlo. Realmente, todas las cargas que hemos tenido durante este tiempo como creyentes aquí en la iglesia, todas las ha cargado Dios. Y es por eso que el producto de que Dios cargue nuestros pesos, nuestro pecado, es de que nos va a sustentar, es de que nos va a cuidar, nos va a proteger. Y como dice, no te va a dejar. No va a dejar que caigas, no va a dejar que camines solo. Él está contigo. Y de igual manera este versículo nos recuerda que sí, debemos de dejar nuestras cargas, nuestro peso, nuestro pecado a Dios. Ahora, para poder ahora sí llegar a un arrepentimiento verdadero, debemos de confesar nuestros pecados ante Dios. Como hace mucho tiempo le dije a una persona qué significaba confesar tus pecados, es decirle detalladamente o exactamente todo lo que estás cargando a Dios, todo ese pecado que llevas en tu corazón. Si has mentido, detállale. No, muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos hasta planeado cómo engañar o cubrir las cosas malas que estamos haciendo. Y de igual manera, nosotros a Dios hay que decirle: Señor, he hecho esta manera, he actuado de esta manera, he pensado de esta manera y lo he estado pensando otro día muchas veces, y Señor, no lo puedo cargar, necesito tu ayuda. Y de alguna manera debes de confesárselo a Dios. Para llegar al arrepentimiento debes confesárselo a Él. Sobre las cosas que nosotros tenemos dentro del corazón y pedirle que nos quite ese peso, que nos ayude con ese peso que tenemos en el corazón. En 1 de Juan 1:9, hermano, si lo puede leer, es un versículo que hemos estado estudiando el día domingo, no sé si se acuerda, hermano. Es muy interesante de cómo este versículo nos recuerda bastante sobre que debemos de confesar. Versículo 9. Y sí, hermano, aquí la palabra nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, es verdad, y es interesante, pues este versículo nos muestra realmente que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, debemos de hablar nuestros pecados, como dije, detalladamente, explicándole cómo estamos haciendo hemos hecho nuestro pecado y que necesitamos de su perdón, decirle: Señor, sí, te necesito. Entonces, acá nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, pero para perdonarnos. Él no está negado a decir: no, yo no te voy a perdonar, has hecho tal pecado. No, cualquier pecado que hayas hecho, no importa el peor pecado, si tú vas a Jesús, si tú le dices: perdóname, he hecho ese pecado, yo sé que Él te va a perdonar, y su palabra dice: te va a perdonar. Pero antes de eso tienes que creer en su Hijo, confesar tus pecados y Él te va a perdonar. Y no solo eso, que te limpia de toda tu maldad. La sangre de Jesucristo es lo que produce eso, limpiarnos de nuestro pecado para seguir haciendo lo correcto y dejar nuestra pasada manera de vivir. Y la confesión significa que debemos de estar de acuerdo con Dios, de acuerdo a todo lo que Él dice. Decimos sobre nuestro pecado lo mismo que Dios dice.
Y vemos de la misma manera como Él lo ve, el pecado. Y es de igual manera así, mientras Dios mira el pecado como algo repugnante, como algo que asqueroso, porque de alguna manera Él es santo. Él es santo y justo y no va a ver el pecado y lo detesta. Y de igual manera nosotros tenemos que ver así nuestro pecado como algo que no agradable, algo detestable, pues está rompiendo tu relación con Dios. Debemos de arrepentirnos genuinamente, genuinamente, de verdad, no falsamente, sino de verdad, porque un arrepentimiento debe estar acompañado con un dolor, porque le estás fallando a Dios, le has fallado a Él, estás en contra de Él. Y cuando uno se arrepiente genuinamente, debe haber un cambio en su vida. Y bueno, en Salmo 51, que es muy interesante cómo realmente David era conforme el corazón de Dios, que él hizo muchas cosas delante de Dios, también hizo bastantes fracasos, bastantes cosas malas. Y aún así, ¿por qué dicen que él es conforme al corazón de Dios? Por lo que vamos a ver en este versículo 51:4. Salmo 51:4. Dice: contra ti solo he pecado, y de hecho lo malo delante de tus ojos. Y es interesante, mientras otros personajes como Judas, como Saúl, ellos también dijeron, hemos pecado contra ti, hemos pecado, hemos hecho lo malo, sí, o sea, lo han reconocido, ellos dos. Pero la gran diferencia entre ellos y David es de que David reconoce que le han fallado a Dios. Y por eso dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Contra ti he pecado y estoy muy arrepentido. Y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, delante de ti he hecho pecado, he hecho este pecado y sí necesito de tu ayuda porque he fallado. Y por eso David era conforme al corazón de Dios, porque él sabía que depender de Dios era muy importante. Sabía de que Dios había trabajado en su vida y sabía que a él le ha fallado y que tiene que pedirle perdón y decirle, ayúdame. Y de alguna manera este versículo nos muestra que nosotros estamos pecando contra Dios y delante de Él lo pecamos muchas veces y necesitamos arreglarlo ya y decírselo, confesárselo de toda lo que hemos estado haciendo mal delante de Él. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, como dije, debe de haber un cambio bien profundo. Pero en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, todo cambia. Cuando uno realmente confiesa sus pecados y le dice, Señor, estoy arrepentido, no lo volveré a hacer, que significa arrepentimiento, no volver a hacer el pecado, no volver a cometer el pecado, de ahí debe de haber un cambio. Ese es un verdadero arrepentimiento, que confiesas, te arrepientes, pides perdón y cambias tu manera de vivir. Y ese debe ser nuestro cambio después de haber confesado nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Y nos volvemos más piadosos y comenzamos a ver nuestro pecado como algo que está en contra de Dios y que debemos de arreglar. Y es así, debemos de ver el pecado como algo en contra de Dios, algo detestable, como les dije, como Dios lo ve, como dije que significaba confesión. De alguna manera aprobamos o decimos, sí, lo que Dios dice del pecado es verdad, yo estoy mal. Y es reconocerlo y decirle al Señor, ayúdame porque he pecado contra ti. Al permitir que Dios se encargue de nuestro pecado, nos acercamos más a Él y experimentamos un cambio significativo en nuestra vida. Entonces, debes de permitir que Dios se encargue de tu pecado. Y sabes, cuando ves que Dios se está encargando de tu pecado, ves cómo Dios está trabajando en tu pecado, que hasta victorias te da, te vas acercando más a Él, porque te vas enamorando más de Él. Y es muy bonito lo que dice. Y es como Dios nos promete y nos dice, sí, estoy aquí para cuidarte. No te preocupes, yo estoy para cuidarte. Y en 2 de Corintios, Pablo está hablando mucho más de lo que está pasando. Y de alguna manera, la iglesia de Corinto realmente no miraba el pecado como algo grave, no miraba el pecado como algo
que está en contra de Dios. Y Pablo les escribe en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 y lo dice porque la forma en cómo lo dice es muy triste, la verdad. Y bueno, como dice ahí el versículo, hermano, 2 de Corintios 7:10. 7:10. Aquí estamos 12, 11. Estamos, uy, ya estoy ciego, mira, las letras chiquitas tengo que. Aquí está, 10, ya lo he encontrado. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, esto es muy interesante, puede que sea confuso, pero de alguna manera hay una tristeza. Bueno, no, dos tristezas. Y una de ellas es la que te va a llevar a la salvación y una de ellas que no. Y de alguna manera Pablo dice, hay una tristeza que debe de producirte después de pecar. Una tristeza, si tú tienes el Espíritu Santo, hay una tristeza que te tiene que llevar a poder decir, estoy mal y necesito arreglar mi vida, estoy mal y necesito cambiar, he pecado contra Dios y esto está afectando mi vida. Necesito arreglar las cosas con Dios. Y esa es la tristeza según Dios, que debe de producir un arrepentimiento, pero para salvación. Y eso es lo que debemos de entender. Si tú tienes el Espíritu Santo, debes de tener un arrepentimiento de salvación que viene de Dios, que dejes ya tu pasada manera de vivir, tus pecados atrás y empieces a cambiar. Ahora está el siguiente, de la que la mayoría tiene, sobre la tristeza del mundo que produce muerte. Es que solamente tienes un demordimiento o un remordimiento y no cambias tu vida. Sigues haciendo lo mismo, sigues viviendo como el mundo vive, como la gente de afuera vive, en sus pecados, en sus mentiras, en sus robos, en sus odios, en su dureza de corazón, en sus groserías, en su conducta que no es agradable. Ya ellos prefieren vivir de manera incorrecta o promiscua de alguna manera, y así es como ellos vivían, y nosotros debemos de cambiar, dejar de vivir como ellos viven. Y eso debe de ser el producto de un verdadero arrepentimiento que viene de Dios, no hacer ya más el pecado. Y nos muestra que el arrepentimiento verdadero es aquel que nos lleva a una relación más profunda con Dios y una vida transformada. Y ese debe ser esa tristeza que te llevar a un arrepentimiento de salvación de Dios. Bueno, que viene según de Dios. Es lo que debe de producir, que desees tener una relación mucho más profunda con Dios. Y Pablo, para poder entender o saber entender si ellos de la iglesia de Corinto verdaderamente han experimentado un verdadero arrepentimiento, él tuvo que ver ciertas como señales, por así decirlo, o ciertas formas o cambios de su vida para poder saber si ellos realmente han cambiado su manera de vivir o han experimentado un verdadero arrepentimiento. Que nosotros debemos de tener en nuestra vida un verdadero arrepentimiento. Y es el mismo versículo, bueno, el mismo capítulo de 2 de Corintios 7, versículo 11, hermano, no se olvide, acá abajito. No, mentira. Pero de alguna manera, ese versículo nos va a mostrar más sobre un verdadero arrepentimiento. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y es así. Cuando uno verdaderamente se arrepiente, su manera de vivir cambia. Por eso dice, ya al principio él estaba triste, realmente, por así mostraba tristeza ahí Pablo, ¿no? De alguna manera, porque era una iglesia que él amaba y que haya pecado, no sé cuál habrá sido los pecados, no lo especifican muy bien, pero de alguna manera esta iglesia necesitaba arreglar su vida. Pero después de que hayan arreglado su vida, ya viene el siguiente versículo. Como ven, ¿qué es lo que produjo el poder arrepentirse de verdad? Lo dice, una defensa,
una indignación por el pecado, un más temor por Dios, un ardiente afecto por las cosas de Dios, un celo de que ya no voy a pecar y un celo de que las demás personas tampoco pequen o que gente venga y haga lo malo, sino que traten de ayudarlo. Y después dice, ¡qué vindicación! Pero todo eso tuvo que producir algo, limpiarnos de este asunto de su pecado. Y vamos a ver unas ciertas señales, no son muchas, de las cuales muestran un verdadero arrepentimiento de acuerdo a este versículo. En 2 de Corintios, uno de ellos es consideremos el pecado con mayor seriedad, empeño. Mostrarle empeño de que esto es un pecado grande, un pecado grave que estamos haciendo. Debemos de ver, o cuando vemos este pecado como gravedad, nosotros tenemos que entender que ahora en adelante debe de haber un cambio de actitud con el pecado. Dejar de ver el pecado como algo aceptable, algo agradable, algo confiable, como algo que de verdad es correcto. No, es algo grave que estás haciendo. Estás contra la voluntad de Dios con tu pecado, sin verlo con el deseo de eliminarlo de nuestras vidas y alejarlo tanto como podamos. Y debe ser así, mirar, observar el pecado con las ganas de poder eliminarlo, con el deseo de poder quitarlo de nuestras vidas, alejarlo. Acuérdense que hubo un personaje, estaba por pecar de alguna manera. Él estaba con tentación. José, él estaba con tentación y de alguna manera él huyó del pecado. Como todos tenemos deseos, pero él tuvo que huir, tuvo que alejarse para no pecar, porque entendía con quien iba a fallar era con Dios. Y acuérdense de dónde lo estaba sacando de Dios de poco en poco. Y es por eso que José entendía, si le fallo a Dios, no a esta gente. Y de alguna manera nosotros no podemos ver algo aceptable del pecado. Nosotros debemos de considerar el pecado tan serio como Dios lo hace. Y es por eso que es necesario que nos examinemos. Examinemos es buscar, rebuscar dentro de nosotros mismos si realmente estamos arrepentidos, si realmente hay un cambio en tu vida. Observa cuán graves son nuestros pecados delante de Dios. ¿Y qué es tan grave ahora para ti? ¿Qué debe ser ahora para ti? ¿Cuán grave es tu pecado? Que dejes de alejarte del pecado, que dejes de alejarte de Dios y tienes que acercarte, no acercarte, sino alejarte del pecado y acercarte a Dios y buscar la santidad. Otra más es que estamos impacientes por confesar nuestros pecados, afán por disculparnos. Esto implica que tenemos ese deseo de ir directamente a Dios y decirle: Padre, discúlpame por este gran fallo que he tenido, por este pecado que he tenido contra ti. Es tener esas ganas por disculparte, el deseo de no poder esperar ni un momento para poder confesar tus pecados a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento, una parte más. Que no solo eso, si le has fallado a una persona, tienes ese deseo de ir a esa persona y de pedirle perdón, disculpas y ya solucionar las cosas. Y es lo que debe de producir una de las señales del arrepentimiento. El siguiente es crecer nuestro odio por el pecado, indignación. Ese fuerte sentimiento de oposición, de desagrado, de estar en contra de algo que creemos que está mal, o sea, el pecado, estar en contra de él, ya odiarlo, quitarlo, detestarlo. Es una ira, por así decirlo, justa. En lugar de sentirnos atraídos por el pecado, odiaremos la manera en que deshonramos a Dios y destruye vidas, hablando del pecado. Y es lo que produce. Rompe la relación con Dios, deshonra el nombre de Dios y no solo eso, destruye vidas el pecado. Debemos aborrecer el mal, debemos aferrarnos al bien. Y si seguimos viendo los versículos que nos muestran sobre qué debemos de hacer, cómo debemos de mejorar, y realmente esta característica también sale de este versículo en Romanos 12:9.
Así Romanos es, hermanos, 12:9. estamos en el programa, en el podcast de la Iglesia Bautista de Cotacota, Caminando en la Verdad. Y bueno, hablando del tema del arrepentimiento, y ya poco a poco vamos viendo, ¿no?, que esto viene de la mano también, hablando un poco más sobre el pecado, ¿no?, y todo el daño que te puede causar, tanto como una enfermedad cualquiera. También el pecado nos está atacando espiritualmente, y el arrepentimiento vendría a ser como nuestra cura para ello, ¿no? Y sí, en Romanos 12:9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y es así, es tan simple, ¿no? Realmente el versículo se muestra simple, no necesita interpretar la palabra porque está claro. Dice que si tienes verdaderamente amor por cambiar tu vida, si tienes un amor sin fingimiento, que no sea algo superficial, si tú tienes amor por Dios, debes de aborrecer lo malo, como Dios lo hace. Él es santo y no puede ver el pecado. Por esa razón, no sé si se acuerda que cuando Jesús estuvo en la cruz, todo se llenó de oscuridad. Muchos dicen que era el pecado que ya estaba cargando Jesucristo, y Dios lo dejó, y en ese momento murió, porque toda la ira cayó en el Hijo, en Jesucristo. Y es verdad, Dios no le gusta, no ve el pecado, lo detesta. Y de igual manera nosotros debemos de aborrecer lo malo, dejar nuestro pecado y ahora a seguir lo bueno. Es parte de un arrepentimiento. Y hemos visto cómo debe de ser. El primero fue que debemos de considerar el pecado como algo horrible, que debemos estar impacientes por confesar nuestros pecados. Y después crecer nuestro odio por el pecado. Entonces, todo es un paso para que entendamos que el arrepentimiento debe de haber un cambio. Si ya hemos estado sufriendo con un pecado y le hemos confesado a Dios y lo has estado dejando durante este tiempo, debe haber un fruto. Como dije, un cambio de carácter. Eres más sentimental, amas más las cosas de Dios. No solo eso, también tememos a Dios más que a las consecuencias. El temor, en 2 Corintios da unas palabras, y una de ellas es el temor, y nosotros tenemos que tener más temor a Dios. Eso debe producir un verdadero arrepentimiento, más temor a Dios. Si nosotros realmente tememos a Dios, lo debemos de respetar con admiración reverente por su santidad y su justicia. Y temer a Dios es una emoción positiva que nos llena de plenitud y gozo. Y debe ser así el temor. El temor significa exactamente reverencia, respeto, admiración a alguien santo, poderoso. Y solamente ¿quién puede ser ese? Es Dios. No va a ser una imagen, no va a ser una persona, sino Dios. Y un temor es admiración de respeto a esa persona. Y ahora en Proverbios 3, del 7 al 9, el hombre que lo escribió era muy sabio, la verdad. Fue un rey muy sabio durante mucho tiempo, el rey Salomón, y quería advertirnos y advertir también a sus hijos sobre cómo deberían de cambiar su vida. Y en Proverbios 3, del 7 al 9, nos los muestra. 7 al 9. Nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y solamente vamos a entrar en el versículo 1. No es todo lo que tú piensas que está bien, ¿no? Si tú dices, no es una mentirita blanca, no, es un pensamiento errado. Todas las mentiras delante de Dios, aunque parezcan inofensivas, para Dios es un pecado grave. Es lo mismo. Él toma el pecado mentirita blanca como igual que la fornicación, igual que matar, lo toma como un pecado grande. Y de igual manera nosotros con nuestro pensamiento nos engañamos que algunas cosas son aceptables o no. No, todo está mal delante de Dios. Todas las cosas malas que hacemos está en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que dice que no seas sabio en tu propia opinión. Y ahora te dice, teme a Jehová, dale respeto a Jehová. Debes de honrarlo a Jehová. Él es santo, témele.
Él te está observando, realmente. Él sabe todo tu vida, sabe todo lo que estás haciendo, sabe cómo estás engañando, sabes cómo estás haciendo las cosas malas a escondidas. Y de alguna manera debes de apartarte del mal, como dice este versículo 7 que nos estamos centrando. Apártate del mal. Cuando uno teme a Dios, se aparta del mal, porque sabe que hay alguien justo que va a juzgar sus pecados. No voy a mentir, de alguna manera Dios sí castiga a sus hijos, porque nos ama. Igual que tú amas a tu hijo, o tú amas a un amigo, le dices, oye, ya guarda silencio, o a tu hijo lo castigas. De igual manera, Dios te va a castigar, y es por eso que debemos de apartarnos del pecado. Él es justo y no ve la maldad. Otro punto, ya nos faltan 3 para terminar, es que deseamos una relación cercana con Dios, un anhelo, un deseo de poder estar cerca de Dios. Es el deseo de estar en perfecta comunión con Dios, estar cerca de Él, al lado de Él, conociéndolo más, amándolo más. Ese es lo que produce un verdadero arrepentimiento, poder conocerlo más, y solamente lo podemos conocer más por este libro, que entendemos cómo es Él y que Él nos enseña. Y nos muestra que tenemos oportunidad. Cuando muchos nos digan que no hay oportunidad de salir del pecado, cuando muchos nos digan que no podemos salir de un problema, no, tenemos la salvación. Y ese es Dios, nos los ha dado porque nos ama. Pero ese debe ser un producto de tu arrepentimiento, un deseo de estar o de tener una relación con Dios. Otro más es crece nuestra pasión por Cristo, un fervor. Ahora sí, después de que nosotros les confesamos continuamente nuestros pecados a Dios, vamos a ser conscientes de que Él nos está perdonando, pero muchísimo. ¿Cuántos pecados le hemos dicho al Señor? Y Él siempre nos perdona. Y la forma en que nosotros debemos de responderle debe de ser con fervor y entusiasmo por lo que Él ha hecho por nosotros. Seguir fielmente a Él, no separarnos de Él. Debe ser nuestra pasión por el Evangelio. Y cuando tiene esa pasión por el Evangelio, crecerá más. Nuestros corazones desbordarán de gozo, de gratitud, un ferviente deseo de poder conocer a Dios y poder darlo también a conocer a otras personas que también necesitan de salvación y de un arrepentimiento para que puedan volver a tener una comunión con el Padre. Y solo se logra cuando uno realmente tiene pasión, que desea tener una relación con Dios, y los puntos anteriores que hemos estado observando. Y por último, deseamos arreglar las cosas, justicia. Verdaderamente, cuando uno está arrepentido por sus pecados, debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance, todo lo que está en nuestras manos para poder hacer la justicia. Igual que Zaqueo, él había fallado a personas, les había estafado, y él dio el cuádruple a las personas que les había fallado. Y es así, es lo que debe de producir un verdadero arrepentimiento, hacer lo correcto. Si le has fallado a alguien, como dije, deseo de disculparte y también de devolverle lo que le has fallado, darle siempre las cosas bien, siempre hacer lo correcto, cambiar tu manera de vivir. Y debe ser así, nuestro deber debe de ser arreglar todo lo que hemos malogrado. Debemos hacer lo posible por restaurar nuestras relaciones rotas, restaurar nuestra relación rota delante de Dios y demostrar la autenticidad de nuestro arrepentimiento. Son algunas cosas, la mayoría de este versículo nos muestra cómo es un verdadero arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento primero debemos de confesarlo, debes de acercarte a Dios un tiempo a solas, sentado, parado, pero debe estar a solas y diciéndole al Señor, confesándole, diciéndole todo detalladamente, aceptando realmente de que sí, estás en contra de Dios. Después, arrepentimiento, Señor, me arrepiento de mi pecado, pido perdón, no lo volveré a hacer. Ya no se queden en simples palabras, ahora debes de hacerlo. Después de decir, Señor, voy a dejar la mentira, voy a dejar los deseos sexuales, la promiscuidad, dejar de mentir, de odiar, de lastimar a mi familia. Ahora empiezas a cambiar todo eso. Amas a tu familia, te esperas la voluntad de Dios y empiezas a seguir haciendo lo correcto. Entonces, todo el arrepentimiento debe de haber un hecho, debe haber un cambio en tu vida. Y esa es la respuesta que puedo dar sobre el arrepentimiento.
Así es, muy, muy interesante realmente lo que nos comenta, ¿no?, el hermano acerca del arrepentimiento. Y bueno, también para cada uno de ustedes, el arrepentimiento puede pasar en cualquier edad, ya lo habíamos escuchado, ¿no? O sea, tú al aceptar a Cristo en tu corazón, tú aceptas y das por fe que te estás arrepintiendo de todo lo que tú has cometido. Pero tal vez esa siempre puede ser una duda de los niños, ¿no? Cuando ya van creciendo. Alguna vez a mí me habían preguntado, porque ellos escuchan que otras personas, como ya aceptan a Cristo en su corazón, ya de grandes, vienen con un pasado muy, muy cargado, por así decirlo, de muchas cosas que ellos han hecho, de mentiras, de tal vez alcoholismo, de tener estas cosas en su vida. Y cuando llega el arrepentimiento a sus vidas, claro, hay un cambio enorme, porque ellos ya no vuelven a ser los mismos. Pero en el caso de los niños que han recibido a Cristo en su corazón de pequeños, y ellos ya son jóvenes, ya van creciendo en la iglesia, ellos dicen, pero mi arrepentimiento ha sido pequeño, o yo no he visto este tan grande cambio que ha visto tal hermano, y llega a ver este tipo de comparaciones, porque eso puede existir en cualquier lado, ¿no? En sí. Decir, pero yo sí, que Dios me ha sacado de tal lugar, y cuando tú tal vez tienes que presentar un testimonio a alguien, tú dices, no, a mí Dios me ha rescatado de niño y soy feliz, y eso. Entonces eso también yo pienso que es bueno aclararlo, ¿no? Sí, no, realmente, no, muchos se confunden, ¿no? Realmente hasta cierto momento, pero cuando es que es como debemos hacer nuestro arrepentimiento, y lo hemos visto las bases acá. Ya ahora ya sabes cómo debes de pedirle perdón a Dios, ya sabes que debes de acercarte a Dios, ya sabes que el pecado es algo grande, es algo que realmente desagrada y te aleja de Dios. Y tú, cuando vayas a confesar, debes de decirle, Señor, realmente está pasando esto. Te pido perdón. Y cuando ves esto, que ya le has pedido perdón, la mayoría de la gente a la que he estado hablando es que ve a otra persona madura y diles, ayúdame. Y yo sé que lo va a hacer, porque creo que Dios realmente va a mandarte personas para que te puedan ayudar a crecer en ese cambio. Ya esas adicciones que se pueda tener, ¿no? El joven, adolescente, ya durante este tiempo, puede ser la pornografía o mirar cosas inadecuadas, estar con los amigos, las drogas, la bebida, el alcohol, ¿no? Y a veces es difícil salir, pero cuando uno realmente quiere cambiar, realmente quiere hacer lo correcto, tiene que confesarlo, arrepentirse, pedirle ayuda a Dios, y que Dios va a mandar una persona para que lo guíe y lo ayude, pero él tiene que debe de confesárselo también a otro, para que su pecado se revele y ese joven diga, no, ya se lo he dicho a alguien, me lo va a recordar, necesito cambiar, no puedo permitir esta vergüenza, necesito cambiar, y es a veces necesario decírselo a una persona, y ahí empieza el cambio. Ahí es necesario que tú cambies, ¿no? Pero tú necesitas centrarte primero de que el pecado es malo delante de Dios, estás contra Él, y necesitas confesárselo ya, y cambia tu vida, ¿no? Y bueno, solo cualquier edad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que tenga discernimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? Ya que sepa saber si esto es lo bueno y lo malo. Por lo menos como dije, de la edad, ¿no? De 4 a 5 años, ya saben, ya disciernen cómo es el pecado. Hasta muy pequeños ya saben, pero no lo saben muy bien por las palabras, pero de alguna manera de 4 en adelante ya saben. Y es un pecado, los berrinches, la desobediencia, y eso merece un castigo realmente. Yo me acuerdo que mis papás, cuando miraban que yo me hacía berrinche, me llevaban al bañito y me decían, no se hace eso. Ya, no lo tengo que volver a hacer. Y de ahí en adelante ya, es lo que se debe de hacer, ¿no? Ya es lo mismo con Dios, siempre nos castiga, nos da un castigo para poder entender de que hay que dejar de hacer eso, ¿no? Dejar lo malo. Eso, hermano, y justo en todo lo que íbamos hablando, ¿no? No sé si también los que me están mirando, era como un jalón de orejas, ¿no? Es como dice el hermano, yo lo sentí así, igual mientras lo íbamos leyendo y que yo personalmente lo estaba leyendo, los versículos y demás, y es como que cada palabra te decía, a ver, pórtate bien, a ver, ¿por qué no te arrepientes, no?
Y lo que al inicio hablaba, ¿no? El hermano de que tenemos, lo comparaba con las vestiduras, por ejemplo, ¿no? Una persona nueva que llega a la iglesia, llega pues, obviamente no se ve, ¿no? Pero espiritualmente uno llega sucio, ¿no? Realmente llega sucio, empolvado, chascoso, ¿no? Y cuando entras es como decíamos y hablábamos internamente también, es todo un proceso, ¿no? Es complicado para las personas nuevas que están una semana, están un mes y posiblemente hasta podemos decir un año y demás, pero luego van perdiendo un poco, ¿no? Porque no hemos conocido estas cosas que estamos hablando, ¿no? Estas preguntas que también los hermanos la tienen, porque no hemos sabido, en este caso, arrepentirnos bien, no hemos sabido entender bien la palabra, ¿no? El saber perdonar también, que hay ciertas preguntas que ya nos han venido haciendo igual, que las vamos a ir también comunicándole al hermano para que nos despeje según la palabra también, ¿no? Que nos dice. Y eso, ¿no? Yo lo entendía así. Tú qué dices, hermano Rosario, pero yo sentía así, ¿no? A ver, caramba, pórtate bien, como dice el hermano, ¿no? Es como nos hemos llevado eso. Y creo que lo bonito de hoy, de haber aprendido, al menos para mí, es como que sí, hay que arrepentirse, pero como ya lo decíamos en anteriores programas, no es solo decir, ya, perdón, Dios, ¿no? Como un niño que, ya, para que no me riña, ya, perdón, ¿no? Y con ese carácter, ¿no? Sino decir, ya, sí, perdón, he cometido, y como usted dice, hermano, no es solo el decirlo, ¿no? Sino también es al actuarlo después, ¿no? Ok, perdón, pero tampoco lo vuelves a hacer, ¿no? No es volver a cometer. A ver, me he caído de las gradas por jugar, ya otra vez, ¿no? Ya le pedí perdón, sigamos jugando. Sino ya corregirnos, ¿no? Y seguir haciendo las cosas. No, yo le agradezco, hermano, porque creo que igual las personas que nos están viendo, así como en mi caso, pues seguimos aprendiendo más, conocemos más, y con personas como usted, hermano, que nos están ahí enseñando también, y que es una labor también del hermano que hay que aplaudirlo, que se toma el tiempo, ¿no? De buscar y rebuscar seguramente para no equivocarse también el hermano, y es de aplaudirlo. Así que ahí en los comentarios también unas manitos de aplauso para el hermano. Y si tienen preguntas también, déjenlos, ¿no? Ahí en el comentario para seguir conversando también con el hermano. Dudas que seguramente han debido haber ahí mientras estamos haciendo este podcast, ¿no? Que por ahora, pues bueno, lo estamos haciendo internamente acá en la iglesia, y pues bueno, ya ahí también vamos a estar posteriormente viéndola a la hermana también, Rosemary, para que la vea, para que ya tengamos ahí, y también para que esto sea de manera de transmisión en vivo, también para que al momento vayamos respondiendo, ¿no? A los hermanos. ¿Qué dices, hermana? Yo he sentido eso, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? La palabra de Dios nunca va a venir vacía, nunca, siempre nos trae un mensaje, nos trae una lección, y nos trae, por supuesto, felicidad, ¿no? El saber cada vez una verdad más, una promesa más, el saber que Dios siempre va a estar con nosotros, el leer su palabra siempre nos va a llenar. Y sí, bueno, igual agradecer al hermano por tantos puntos importantes que se ha tocado, y lo bueno de esto es que está en internet y puede llegar a muchas personas, y muchas personas mientras cocinan, mientras están en el auto, mientras van a la universidad, al colegio, donde tú vayas, puedes volver a repetir. Si algo se te ha olvidado, ¿cómo me tenía que arrepentir? Puedes volver a ver el video y puedes reproducirlo las veces que tú quieras, porque Dios va a hablar a tu vida en cualquier momento. Y cada uno de los pilares que se están dando aquí en este podcast es para que tú puedas caminar en la verdad, y ya nos quitemos tal vez esa venda de los ojos de decir, no, que yo hago todo bien, que yo soy bueno, que no necesito. Pero al final todos necesitamos. Seamos grandes, seamos pequeños, seamos de cualquier edad, necesitamos de Dios, necesitamos conocer su verdad, y la verdad que nos trae solo la palabra de Dios. Exacto, hermano, y que parece, ¿no? Como decíamos, estoy sucio, pero estoy caminando bien, pues, ¿no? La gente al final no me ve porque igual estamos sucitos todos, ¿no? Y ahí nos ocultamos, pero al final sabemos que sí estamos cometiendo cosas malas, ¿no?
Y bueno, hermano, ahí trayéndole nuevas cartas, ahí mezclándole un poquito. Y esta vez sí es un reto también para ustedes, porque ahora ya no les voy a mostrar la carta. En los anteriores capítulos sí, pero también, ¿no? Tenemos que aprender. Luego, seguramente más adelante igual será ya un reto para la hermana, para mí. Vamos a ver qué jueguitos más ponemos. Escoja, hermano, una carta que le parezca más atractiva. Eso no están marcadas por si acaso. Y a ver, es un personaje de la Biblia. Igual en todos los programas que estamos haciendo hasta el momento, estamos descubriendo personajes, sí, ¿no? Y estamos escuchando pequeños tips para adivinar el personaje. A ver, hermano, y en este capítulo, ahora sí va un reto para ustedes para adivinar este personaje. Este personaje fue exiliado a la isla de Patmos. Es uno de los hijos del trueno. Escribió el libro de Apocalipsis. Su hermano se llamaba Santiago. A ver, ahí ya los que ya han escuchado la pregunta vayan escribiendo. ¿Quién será, hermanos? Uy, me pusiste difícil, ¿eh? Se lo vuelvo a repetir igual para que ustedes vayan a ver. Sí, no sé, ya ver. Exiliado a la isla de Patmos, uno de los hijos del trueno. Escribió el libro de Apocalipsis. Su hermano se llamaba Santiago. Bueno, como ustedes saben, es un personaje que realmente nos muestra cómo debemos de cambiar. Realmente las 7 iglesias las que escribió fueron muy interesantes. Y bueno, este personaje es Lucas, ¿no? Lucas, a ver, ¿qué dicen ahí? Lucas a la 1. Ya. A ver, cuidado que estén poniendo todo el personaje de superhéroes. Mi hermano, ¿no? ¿Qué dice el hermano? ¿Le damos una ayuda o no? A ver, le vas a dar una ayuda. ¿Con qué empieza? ¿Con qué termina? Con N. Con N. Sí, bueno. Lucas no termina con N. No, bueno, sí lo sé, pero es muy interesante que también la gente responda, porque si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, de alguna manera, para que se diviertan y puedan conocer qué es lo que hizo este personaje, ¿no? Bueno, Juan es el único que puede hacer, que fue iluminado por Dios para poder escribir muchas cosas. Exacto. Y que nos ayudan bastante. Primera de Juan fue uno de los libros que hace poco estudié y... ¡ay, mi corazoncito! Y hay un dato, ¿no? Que decías que era nominado. ¿Qué? Escribió el libro de Apocalipsis. Su hermano se llamaba Santiago, uno de los hijos del trueno. Por eso ahí les dijeron, cuida que pongan un superhéroe, ¿no? Hijos del trueno. ¿Por qué? Hay dato curioso para todos. ¿Por qué se le decía así? Eran ellos dos, eran muy impulsivos, por así decirlo, ¿no? Eran como todos nosotros. Ellos trataban de responder, ¿no? Decían, yo primero, no, yo eso. Pero cuando el momento que evangelizaban, ¿no? Sí, los inquietos, cuando evangelizaban eran poderosos al momento de poder reprender y hablar. Y como hemos visto en Primera de Juan, mientras en la iglesia hemos estado estudiando, fue muy directo de cómo era, cómo es que debemos de vivir, qué es lo que necesitamos, y nos dice así fuerte, eres un pecador. Entonces, de alguna manera era directo. Y ellos son los personajes que me gustan. Bueno, más que todo, más me gusta David. Eso sí, eso nunca va a cambiar. Y ahí están seguramente los... Pero ¿es Lucas o es Juan, hermano? Ya lo ha dicho. Si estaba jugando un rato con nosotros, el hermano realmente. Igual. Y se estaban copiando todos. Exacto, Juan, ya para los que han puesto Lucas y le han seguido al hermano. No, era Juan. Pero sí, el hermano está igual, adivinando los personajes, y obviamente lo estamos sacando al azar, ¿no? Igual hay muchos personajes, hay estas cartitas igual que es interesante, sí, para los niños, igual lo pueden ver, hay muchos personajes, y justamente en estos capítulos estamos haciéndole adivinar al hermano. Y pues bueno, los siguientes juegos vamos a ver qué más se nos ocurre. Igual, como les digo, tal vez ya ahí la vamos a estar viendo también a la hermana Rosemary. Pues bueno, también adivinas, o el hermano mismo nos dará juegos, no sabemos, nos pescará en curva, no lo sabemos, y eso solo lo vamos a ver en los próximos capítulos. Sí.
Gracias, hermano. ¿Qué le ha parecido? Seguimos viéndonos acá en la iglesia. ¿Qué le ha parecido todavía esta semana que hemos tenido una reunión de jóvenes muy bonita? Y pues bueno, ¿qué le parece? Hablando justamente de los jóvenes, ¿qué le parece la reunión de jóvenes? Muy excelente, muy bonito. La verdad me divierte estar con los chicos, aprender más de ellos. Ayer fue un tiempo muy especial. Me quedé sin voz, pero la lluvia estuvo fuerte y hay que darle gracias a Dios por la lluvia. Si no limpiaría nuestro oxígeno. Pero de alguna manera fue muy espectacular. Tuvimos bueno, celebramos el cumpleaños de uno de los chicos. Hicimos ese... Bueno, no salió como esperábamos, todos vinieron de negro, pero la meta era venir de colores y con un bocadito, una comidita del color que habíamos venido, ¿no? Sí. Bueno, estuvo muy chévere, muy bonito, hemos jugado, el trencito me ha gustado y sí, fue muy chévere, muy bonito estar con ellos. Sí. Al hermano igual estamos involucrando, ahora estamos haciendo más temáticas, ¿no, hermana? Estamos involucrando lo que dice el hermano, fiesta de colores, luego después estamos la tarde de juegos, igual con los niños estábamos viendo también algunas cosas y como dice el hermano y acotando también ahí a la lección de hoy, es que la lluvia estaba tan fuerte que hemos cerrado la puerta y todos aquí para arrepentirnos, ¿no? De todo lo que hemos hecho. No, por favor, ya no nos mojes, ¿no? Pero el hermano sí ha visto lo que es vivir acá en La Paz, sol con lluvia, ¿no? Sí. Que ha sido bien interesante. Luego dice, ¿cómo que está haciendo sol y está lloviendo? Y el granizo, ¿no? Sí, de la nada, así con fuerza caía. Eso, hermana Rosemary, ha sido muy bonita la lección de hoy, como ya les había dicho y les recalco nuevamente, es como un jalón de orejas, pero vuélvanlo a leer, también aprendan a cómo cada capítulo que estamos haciendo, cada lección, en este caso del arrepentimiento, aprendan en este caso a arrepentirse también correctamente, lección también para mí, ¿no? Cosas que una vez se lo guarda internamente, pero como dicen, es una comunicación con Dios a solas básicamente, ¿no? Y ahí también saber pedir perdón, saber confesar bien las cosas, ¿no? Y al final es como que a tu papá algunas cosas a veces ocultamos, ¿no? Pero en este caso tener más confianza con Dios y contarle todo lo que tenemos, ¿no? ¿Hay algo más, hermana Rosemary? Eso es todo, el tiempo por hoy se ha terminado y bueno, esperemos que todo este programa sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, recordándoles que están invitados a la Iglesia Bautista de Cotacota, que tenemos nuestras reuniones los miércoles de oración. Si tú necesitas apoyo en tu vida personal, puedes venir, puedes estar orando aquí con los hermanos, y también tenemos nuestras reuniones de sábado, reuniones de niños, de jóvenes, y en domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 9:30 de la mañana y también nuestro culto familiar a las 10:30. Los esperamos a cada uno de ustedes. Este fue el podcast Caminando en la Verdad y nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos la siguiente, así que atentos al próximo capítulo del podcast Caminando en la Verdad de la Iglesia Bautista de Cotacota. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego.